Bueno, hoy tenemos aquí este Citroën Zara por la ventana que la tiene caída. Aquí le ha hecho el apaño el dueño como para que no se le descuelgue. Pues vamos a desmontar a ver qué nos encontramos. Esto, como veis, va encajado. Le pegamos un tironcillo y lo sacamos. Y nos encontramos un tornillo aquí, otro aquí y en el altavoz. Lo quitamos también con la mano y le quitamos los tornillos para quitar el altavoz, que detrás tendremos otro. Con una Torx 25 quitamos los dos tornillos estos gordos. Con una Torx 15 quitamos los tornillos del altavoz y los retiramos. Y aquí nos encontramos un tornillo detrás del altavoz. Uno aquí y otro aquí. A estos me refiero, a ese de ahí y a este de aquí. Vamos a quitarlo y ya podremos quitar la cartonera, todo el panel. Vamos a quitarle este trocillo. Descolgamos un poquito el cristal para que no vaya a pegar un talegazo. Y vamos a tirarle al panel ya que lo tenemos suelto supuestamente. Y darle con confianza porque es que la grapa que aquí podemos ver se encajan muy bien, no se van a soltar fácil. Aquí ha muerto una. Y darle con confianza que si no, no sale. Pues vamos a quitarle el protector y la maneta quitándole el remache con el taladrillo y una broca. Pues vamos a quitarle el remache con una broca de 5 mismo. Le quitamos el remache a la cerradura. Ahora tenemos dos alambres que si le liamos os voy a enseñar cómo los tenía yo puestos y lo ponen así cuando es. ¿Veis? Le ponéis cinta aislante en el tope y así luego sabéis dónde ponerlo, por el tema de la regulación. Como se puede ver aquí tenemos patillas partidas y el cristal fuera de lo que es los carriles, de donde deberían de estar en las pestañas. Vamos a intentar meterlo en el sitio y a ver cómo vemos el tema de sujetarlo, porque al no tener el tetoncillo ese, veremos a ver si no hay que cambiar esto. Aquí están los dos trozos que han salido, digamos, de los dos soportes que sujetan el cristal. Nos tememos que va a haber que cambiar la estructura de la baluna, porque en algún punto no puede subir. Se frena y retrocede. Se ve que algo está ofreciendo resistencia y no es la ventana en sus carriles. Es los soportes en la misma estructura. Llega a ese punto. Aquí el cable está obligado. Me tiene un doblez y aquí un roce. Pero si lo pongo recto y no. Pues vamos a sacarlo y a ver si le damos algo. Le quitamos los cuatro remaches. Este de aquí arriba y ese de ahí y este del centro, y ya lo tendríamos suelto. Pues ya teniendo los remaches que hemos comentado quitados, le quitamos este cable que tenemos aquí enganchado al motor de la elevaluna y le quitamos el conector para ya intentar sacar lo que es la elevaluna. La elevaluna le tenemos que buscar la postura para que nos salga.
forcejea mucho, le voy a quitar este tornillillo, le quito este protector de espuma y seguramente que ese poquito nos facilita las cosas. Nos va a dar ahí unos centímetros y seguramente nos ayuden a poder sacarlo. Y ahora ya espero que hayamos ganado algo de espacio. No hay que ponerse muy nervioso, porque incita a ello. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver si aquí, al no estar montados, son capaces de hacer recorrido los soportes. Ponemos el conector, darle el contacto y prueba a subir. Ay no, vale, ya estoy viendo el problema. Vale, no vamos a conseguir subirlo. Quítale el contacto. Os lo voy a enseñar dónde está. Fijaros dónde ha salido el problema. A ver si se ve bien en el vídeo. ¿Veis? Ahí que tiene el cable roto, deshilachado. Pues allí detrás aún tiene más todavía. Entonces cuando llega ahí lo arrolla. Por eso hacia atrás no tiene problema. Pero cuando va hacia ese sentido lo arrolla ahí y termina haciéndole mucha resistencia y llega a pararlo. Entonces tenemos que cambiar la estructura entera, salvando el motor. Bueno, ya tenemos aquí el elevalunas nuevo y aquí el viejo. Con estos tres tornillos de Thor le quitamos el motor y se lo vamos a montar al nuevo. Este elevalunas nuevo, como veis, no viene igual que el viejo, viene ahí con 3 patillas y el viejo traía un piñoncillo como una estrella. Pues le quitamos el motor, le quitamos este piñoncillo que viene con las 3 patillas y el motor lo cogemos a las 3 patillas esas. Pues vamos a montárselo. Hay que sujetar esto al cortarle la brida, lo sujetamos esto un poquito con la mano y atornillamos el motor. Pues ya con el motor instalado, no creáis que va a salir corriendo la ruletica negra cuando le cortáis la brida ni nada de eso, que solamente hay que sujetarlo un poquitín. Pues el cambio que ha tenido la estructura vieja, la estructura nueva, es pues que podemos ver que esta viene con tornillos, el del centro y estos de aquí. Pues así no tenemos que andar con remaches. Pues vamos a quitárselo y lo metemos en la puerta. Pues ya con los tornillos quitados, vamos a meterlo por su sitio. Hacemos primero el lado del motor y luego metemos la otra parte. Pues una vez ya que lo conseguimos meter, no hay mucho problema, nada más con tranquilidad buscarle el sitio. Le vamos apuntando los tornillos según vamos metiendo una pata. Que metemos la izquierda esta, pues apuntamos el de abajo y luego el de arriba. Así hasta que lo apuntemos todos. Aseguraros de que el cable este siempre queda en el interior y el elevalunas lo pilláis por fuera. Antes de atornillarlo del todo y apretarlo, lo que voy a hacer es engancharle el cristal, dejarlo en una posición media y digamos como para que obligue a los carriles a estar en su sitio. Y una vez que lo paremos ahí, lo vamos a pegar un apretón ya a toda la estructura. Ya le hemos dejado caer el cristal y lo hemos enganchado en su sitio. Tenéis que hacerle un poquito de fuerza para que la pestaña esta, según va entrando el cristal, aseguraros muy bien porque tiene poco espacio. Como veis por este lado va ajustado y por el otro lado también. Y a la vez que entra pues tiene que hacer resistencia
a ese punto para apartarlo y poder encajar. Así que no os preocupéis porque esté durillo, tenéis que pegarle unos chuchoncitos. Pues ya que lo tenemos a esa altura, digamos el cristal está obligado en el carril de la derecha y en el carril de la izquierda, pues ahí le vamos a pegar un apretón a todos los tornillos. Bueno, pues ya es la prueba final. Lo comprobamos. Subimos arriba. Subimos abajo. Pues vamos a ponerle la cartonera, que esto funciona perfectamente. Pues vamos a poner ya lo del tirador de la maneta. Como teníamos nuestras marcas, pues nada más que respetarlas. La dejamos en su sitio y aquí vamos a poner un remache. Le vamos a meter uno de ala ancha. Cogemos el panel y lo ponemos. Lo vamos a poner en los dos tornillos de aquí. Ponemos los otros dos más cortos. Antes de poner el altavoz, los montamos también. Ponemos el embellecedor, que era nada más. El altavoz con sus 4 tornillos, lo enchufamos, le montamos su tapa. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, que sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.